Discurso sobre el paganismo y la teología don Francisco Mateos Gago. Leído en la solemne apertura de estudios del año de 1860, por el Pro. Dr. don Francisco Mateos Gago, catedrático por oposición y decano de la Facultad de Teología. Universidad Literaria de Sevilla. Más y más. Ilustrísimo señor. La obligación que sobre mí pesa en este momento solemne, me coloca en una de esas circunstancias de la vida pública del profesor, en que altos deberes que cumplir, y preceptos superiores que respetar, imponen silencio a los deseos de la voluntad contraria, y ahogando los estímulos rebeldes del amor propio, dan fuerza oculta y valor desconocido, para llevar a cabo empresas muy ajenas a la propia debilidad. La imprescindible necesidad de que la Facultad de Teología, después de largos años de un forzado y lastimoso silencio, cumpla la exigencia del artículo 84 del reglamento vigente de estudios, y la designación que el digno jefe de esta escuela hace del último de sus profesores para llenar aquel espinoso encargo, me obligan a ocupar este sitio, donde vengo confiado en vuestra indulgencia, y escudado con las coronas de gloria que en el mismo tejieron los sabios de nuestra universidad. Muchos de ellos en semejante ocasión, se ocuparon con gran provecho de la pública enseñanza, en exponer sabias y profundas consideraciones acerca de la utilidad y aun necesidad del estudio de sus facultades o asignaturas respectivas. Otros, descendiendo a un terreno más práctico, examinaron los métodos de enseñanza, dando preceptos y fijando las reglas más oportunas, para que el maestro y el discípulo consigan más fácilmente el grande objeto de sus sagradas obligaciones. Algunos por último, remontando más alto su consideración, dedicaron sus discursos a las ciencias en general, pregonaron con poderosa voz los innumerables beneficios que el mundo debe a las letras, y presentando envueltas en el incienso de su elocuencia, las frescas y bellas flores con que el Espíritu de Dios decora la modesta frente del verdadero sabio, avivaron los estímulos más nobles de la estudiosa juventud. Permítime, Sr. Ilmo, que yo cumpla la pesada obligación que me ha sido impuesta, siguiendo el camino trazado por aquellos primeros maestros, sin que por ello me separe del que recorrieron estos últimos. Porque no es posible registrar una sola página en los estudios teológicos, sin que el discurso se extienda a las demás ciencias, que recibiendo sus principios de la única verdad divina, emanan todas de aquella eterna y purísima fuente. Por eso ha dicho con sobrada razón un filósofo de nuestros días, aquel que cuando habla implícitamente de cualquiera cosa, ignora que habla implícitamente de Dios, y que cuando habla explícitamente de cualquier ciencia, ignora que habla implícitamente de teología, puede estar cierto de que no ha recibido de Dios sino la inteligencia absolutamente necesaria para ser hombre. Me propongo presentar a la superior consideración de V.S. algunos rasgos del gran cuadro que ofrece el paganismo antiguo en sus combates con la teología cristiana hasta su última derrota en el siglo V. Ojalá mi pequeño trabajo pudiera corresponder de algún modo a la grandeza del asunto y a la nobleza de la intención. No es fácil tarea encerrar en los estrechos límites de un discurso la historia lamentable de los extravíos del entendimiento y del corazón humanos en los siglos que precedieron a la aparición de la teología cristiana sobre la tierra. Diré, sin embargo, con Staudenmayer, que la diabólica ilusión que sedujo a los primeros humanos, seréis como dioses, subsistió en las religiones gentílicas, y se reprodujo sobre todo en la apoteosis del hombre y en la opinión pagana de los celos de los dioses. Observación profunda y llena de verdad, que explica maravillosamente los misterios de iniquidad que vio la tierra en los primeros tiempos, y cuyos funestos síntomas comienza a presentir el mundo actual, resucitados por la malicia y sostenidos por la vieja ignorancia que ha escalado la cátedra moderna revestida con el manto filosófico. Lástima grande, Sr. Ilmo, que los nobles esfuerzos del entendimiento humano por conquistar su altísimo y primitivo puesto, se encaminaran siempre por la senda funesta que lo lanzó del paraíso. La deificación del hombre y de la naturaleza, la soberbia, germen fecundo de la primera perdición, se ve constante en el fondo de todas las filosofías y teogonías de los antiguos pueblos. El Oriente la consagró en su panteísmo y dualismo, y entre los griegos y romanos, la poesía nos presenta esa idea en el mito de Prometeo, la filosofía en la doctrina del pórtico y la historia en la figura de Némesis. Poco a poco crecieron los errores como las aguas del diluvio, y ahogando la verdad en toda la superficie de la tierra, prevalecieron 15 codos sobre los montes más altos de la creación. Si hubo entonces quien conociera la verdad, la detuvo cautiva en injusticia, y si alguna inteligencia sublime se atrevió a proclamar en público la unidad de la sustancia divina, la religión le condenó a la cicuta por impío innovador. Porque la ciencia y la religión, caminando siempre en opuestas direcciones, parecían solo hermanadas para destruir el sentido moral de los pueblos y empujar al mundo por la pendiente del mal. La primera, sin unidad en sus principios, sin autoridad en su magisterio, sin sanción en sus preceptos, no podía llegar a la consecución de la verdad, y aceptando la segunda los desvaríos y locuras de todas las pasiones, y deificándolo todo, desde el puerro criado en el estiércol, hasta el monstruo humano que vestía la púrpura sobre el trono, destruyó el reino de Dios, colocando en el corazón del hombre el imperio de los espectros. Increíble parece que el entendimiento del hombre criado para la verdad que constituye su vida, trabajara por tanto tiempo huyendo siempre de su objeto, alejándose de Dios, desconociendo al mundo y sin poder jamás contestar a su eterno problema, cuidomo. Ad cuidomo. Dirigida la multitud por aquella turba de sofistas y de fanáticos sacerdotes, ni siquiera llegó a sospechar cuál fuera su noble y altísimo destino, y la pobre humanidad cansada de sí misma, vagaba errante como la bella y desgraciada Sichia, sin encontrar jamás en su trabajoso camino al gran Júpiter, que debía levantarla de su postración y concederle el privilegio de la inmortalidad.
Tal fue la portentosa obra que pudo labrar el hombre en aquellos 4000 años, en que por altos y bien manifiestos juicios, permitió Dios, que la humanidad abandonada a sí misma, entrara por los tortuosos caminos del funesto racionalismo, que impotente para llenar su objeto sin el auxilio divino, hubiera destruido los últimos vestigios de la religión natural, si las tradiciones primitivas, y el verbo de Dios que ilumina a todo hombre que viene a la tierra, no hubiesen conservado algunos destellos de su viva y purísima lumbre. Entretanto los pueblos del Oriente sufrieron el peso insoportable de sus conquistadores y tiranos, y los egipcios y los caldeos, los asirios y los medos, los persas y los griegos habían pasado sobre aquellas desgraciadas comarcas, derramando en todas partes la abundante copa de la ira de Dios, y sembrando infinita cosecha de errores y supersticiones. Entonces fue cuando se levantó un pueblo grande y generoso, que lleno de vida y de virtudes, caminó seguro a cumplir el más alto destino que la providencia haya señalado a un pueblo pagano sobre la tierra. Qué historia tan asombrosa la de este pueblo rey. Qué política tan hábil, tan firme y tan resuelta. Qué amor patrio tan desinteresado. Qué constancia en sus propósitos y qué resignación en sus contratiempos. Solo en Roma se hubiera recibido con los honores del triunfo, a un cónsul que aún no desesperaba de la salvación de la República, después de perdida por culpa propia la más funesta batalla. Sin duda estas virtudes, dice ese Agustín, merecieron a tal pueblo el imperio, el honor y la gloria del mundo. 2. Pero Roma con sus conquistas perdió su grandeza, y los vicios sucedieron a las virtudes, y el lujo y la molicie a la frugalidad y a la vida laboriosa de los buenos tiempos de la República. Ella sujetó a los pueblos del mundo conocido, pero en cambio quedó cautiva de todos sus errores y sus vicios. 3. En cada pueblo había una religión distinta, dioses locales creados al gusto y según las inclinaciones de cada nación. Los misterios de Egipto no se parecen a los de Ceres y Proserpina, y el sacerdote druida, ni aún sabe que existen magos en la Persia. Ningún sabio de la tierra conoce la naturaleza divina, ni sus inefables operaciones, ni sus atributos perfectísimos. El ateísmo era condición precisa para ser filósofo. 4. Y hasta los niños se burlan de las penas del Tártaro y de los goces del Elíseo. 5. Espantosa incredulidad, verdadera causa de aquella indiferencia religiosa tan neciamente apreciada y ponderada por algunos críticos modernos. Solo en Roma, y a pesar de la renovación de las leyes circa sacra peregrina, se contaban más de 600 religiones. 6. Sin que sea fácil averiguar cuál fuese la más grosera, la más baja y degradante. Ovidio, el osado cantor de los amores, no quería que las jóvenes fuesen al templo, para que no se contaminaran con los ejemplos del padre de los dioses. 7. Y cuáles habrían de ser las costumbres reflejadas en la legislación de aquel pueblo incrédulo y cuyo Olimpo era la divinización de todas sus prostituciones. Será preciso recordar las escenas del circo, las fiestas de Saturno y las inmundas bacanales. La violencia y la coacción elevadas a la categoría de leyes públicas en los bárbaros derechos concedidos al padre sobre el hijo, al marido sobre la mujer, al señor sobre el esclavo. La exposición de los hijos, la pederastia, nefanda prostitución llamada filosofía por aquellos monstruos. 8. La mujer se compraba como un animal cualquiera, coemptio, o prescribía como un mueble por el uso de un año, y se cambiaba con la misma facilidad con que cambian los caprichos. Hasta Cicerón abandonó a Terencia para casarse con Publilia su pupila. Y el grave Catón, aquel gran santo de la República, teniendo encinta a su mujer Marcia, la cedió a Hortensio, uniéndose otra vez con ella, en perjuicio del hijo de Hortensio, cuando muerto éste la dejó heredera de sus bienes. 9. En una palabra el cuadro de las costumbres romanas es tan espantoso bajo la pluma de Salustio. 10. Juvenal. 11. O Séneca. 12. Como bajo la inspirada indignación del santo apóstol de las gentes. 13. Y era que Roma había cumplido su misión altísima y providencial, vino a destruir para siempre la insuperable barrera que separaba a las naciones antiguas y a formar un pueblo de los que antes solo se conocieron en los campos de batalla o en las manadas de esclavos, y llevando sus leyes, sus costumbres y su majestuosa lengua desde el Eufrates al mar Atlántico, y desde el Tanais a las columnas de Hércules, cerró el templo de Jano, realizando la grande unidad romana, anchísima y sólida base de la unidad que vino a predicar al mundo la teología católica. Si yo pudiera detenerme en los detalles de esta época grande y eminentemente histórica, si pudiera estudiar la unidad romana como preparación al cristianismo, fácil me sería encontrar en ella la clave de la ciencia, el verdadero punto céntrico de la filosofía de la historia, la explicación de los 4000 años que precedieron al imperio de Augusto, como de los 1860 que les han seguido. Porque aquella palabra omnipotente que sacó al mundo de la nada en los primeros días, vino a la tierra en estos tiempos, y tomando carne de hombre, sacó su obra primera del caos a que la habían conducido la filosofía y la religión pagana. Oh santa verdad, luminoso faro colocado en la noche de los tiempos. Tú apareciste en el punto más peligroso de la humana peregrinación. Quien sin tu auxilio oportuno hubiera evitado el naufragio en aquel proceloso mar de violentas y encontradas corrientes, azotadas siempre por los vientos impetuosos del paganismo. Tal fue, Sr. Ilmo, la teología de Jesucristo, que creando segunda vez el mundo de la gracia, y comunicando al hombre la vida purísima de los espíritus celestiales, abraza en pequeño y compendioso símbolo todas las relaciones, desde el Creador hasta la criatura, ordena todas las armonías en el cielo y en la tierra, y explica todos los misterios, desde la vida sustancial de Dios por la Trinidad, hasta la vida del lirio que ostenta en los campos más grandeza, que cuanta pudo alcanzar el más sabio de los reyes. En los días de su brillante gloria.
Su dogma y su moral purísima infundieron vida al cadáver dado ya a la sepultura, y los maestros de la nueva doctrina penetraron bien pronto hasta los últimos confines del mundo, por las mismas vías con que la política romana franqueó las provincias del imperio a sus legiones victoriosas. La Arabia y la Persia, la India y la Scitia, casi toda la Europa y una gran parte del África, reciben la luz de los mismos que conversaron con Cristo en la tierra. Pablo se dirige a Grecia, y predicando ante los sabios del Areópago la desconocida doctrina de la unidad de Dios, y la descendencia de todo el linaje humano de un solo y mismo tronco, proclama los principios en que se asienta la fraternidad humana, la verdadera libertad, el derecho de gentes, la pureza del culto, la nueva vida y la vida futura, quedando confundida para vergüenza eterna de la filosofía, la doctrina de Aristóteles y otros oráculos de Grecia, que defendieron como verdad inconcusa. 14. La distinción esencial entre el hombre y la mujer, entre el libre y el esclavo. Pedro coloca en Roma el centro de la nueva luz, y después de reflejar sus rayos en todas las provincias de Occidente, santifica las aguas del Tíber, sellando con su sangre el pontificado del nuevo imperio. El fratricidio que consagró las primeras murallas de Roma, fue el principio de aquella grandeza que llegó a colocar en el Capitolio el trono de Júpiter Máximo, pero el orgullo con que quiso perpetuar en mármoles y bronces la eternidad que le habían concedido los dioses, no fue más que una admirable profecía, cuyo cumplimiento debía comenzar en el primer pontífice hombre, y terminará el último día de los tiempos, porque allí está el trono augusto de la teología, cuyo imperio no pasará, aunque las convulsiones del infierno amenazan volver los mundos a su eterno y primitivo reposo. Y quien da esa fuerza misteriosa a la nueva doctrina que regada siempre con la sangre de sus doctores y luchando con todo lo existente penetra sin embargo en todas partes, en el foro, en los palacios, en el continente, en las islas, y con velocidad nunca vista, ni aun después de las aplicaciones de la electricidad, habla en Roma y responde en el Asia, desmintiendo no solo las leyes del mundo moral, sino hasta las del mundo físico. Es que la verdad ha venido a la tierra, ha salido del pozo en que la encerró Demócrito, ya no es buscada en vano como decía Sócrates, ni está envuelta en un laberinto impracticable de opiniones encontradas, del que no pueda salir la pobre naturaleza humana, en dicho de Cicerón, sino que se presenta luminosa y pura, como la solicitó en vano Porfirio fuera de la vía católica, y hasta acompañada de la inspiración divina, según las instancias del gran Platón. Que se explique sino de otra manera ese fenómeno el más grande que nos presenta la historia de las conquistas de la ciencia. La teología cristiana conducida en la barca mística y atravesando mares de sangre, llevó a todos los confines de la tierra el conocimiento de Dios, enseñó el verdadero origen del mundo, la historia primitiva del hombre con su lastimosa caída, la redención por Cristo, y las reglas de la vida. Las escuelas que hasta entonces habían dominado el campo de la ciencia pagana, mantuvieron sus doctrinas, mientras los discípulos no sabían más que jurar en las palabras del Maestro, mas luego que los discípulos comenzaron a avergonzarse de aquella tutela, se habían visto desaparecer todos los sistemas y todas las doctrinas bajo la acción deletérea del pensamiento libre. La teología fue la que supo conciliar la inflexibilidad del dogma, que caracteriza a la verdad, con la libertad del espíritu, condición esencial de toda ciencia, colocó a la razón sobre bases sólidas, y la cercó de su espíritu, imposibilitando sus caídas, y la razón que hasta entonces no había podido llegar ni aun al conocimiento de toda la verdad natural, la razón que bajo la influencia pagana fue perdiendo todos los rasgos de su divina fisonomía, como vieja estatua de Glauco colocada en desiertas playas, y azotada incesantemente por turbulentos mares, ilustrada por la fe y guiada por la teología, se hizo capaz de perfeccionar en sus escuelas una filosofía especulativa, moral y social identificada desde entonces, e inseparable para siempre de todo lo que merezca el nombre de civilización. Desde el principio comenzó la teología su acción regeneradora, y cumpliendo el precepto del Maestro, ide y enseñad a todas las gentes. 15. Donde quiera que se presentó un teólogo, se levantó una cátedra y se fundó una escuela. Ese Pablo encarga a su discípulo Timoteo, que encomiende lo que le ha enseñado, a hombres fieles capaces de enseñar a otros. 16. Hasta el protestante Maas Haim. 17. Ha encontrado en este pasaje el origen apostólico de las escuelas episcopales, seminarios, que ya desde el siglo I llenaron el Oriente y el Occidente, ensayos de enseñanza tradicional hasta fines del siglo II, que desarrollaron la ciencia en el tercero y la perfeccionaron en el cuarto y hasta completar su victoria sobre el paganismo y la herejía. La teología acomodándose entonces, como siempre, a los tiempos y lugares fue filosófica en el Oriente, plegada y amoldada al genio griego, para combatirlo y vencerlo en todas partes, mientras que la escuela occidental, inoculando su influjo en la vida real de los pueblos, sin cuidarse mucho de especulaciones, enemigas del genio romano, desarrolló todas las consecuencias prácticas del cristianismo tradicional. Quizás olviden esta circunstancia los que han reprendido con demasiada severidad la filosofía de los padres griegos. Cierto es que Jesucristo y sus apóstoles enseñaron como quien tenía autoridad, exponiendo la doctrina con sencillez desnuda de todo aparato científico, pero a más de que en el evangelista ese Juan y aun en ese Pablo se encuentran altas concepciones filosófico-teológicas, es preciso tener en cuenta el estado científico del mundo en aquel tiempo, para no rebajar el alto mérito de aquellos grandes teólogos, cuyos nombres no morirán, mientras vivan en la tierra la ciencia y la civilización. Porque la verdad teológica es siempre una, pero fue preciso aclimatarla con formas múltiples, que una misma flor se viste y atavía de muy diversa manera en los fríos y nebulosos climas del polo, o en las ardientes regiones del Ecuador. Si pues la teología realizó la conquista del mundo,
presentándose judaica en Jerusalén, romana en el occidente, y bárbara fuera de los confines del imperio, será reprensible que en Alejandría, centro del saber de la Grecia, se vistiera de formas griegas. Se ignora quizás que los padres griegos se vieron forzados a defenderse de la acusación de ignorancia lanzada a los cristianos por el neopitagorismo, por el neoplatonismo, y sobre todo por el arrogante y múltiple gnosticismo, absurda y confusa mezcla de metafísica, astrología y mitología importada por el gusto egipcio que dominaba entonces las escuelas. Los resultados justificaron la conducta de los padres griegos. Casi siempre se vio que su método científico fue el medio de que se valió la divina gracia, para la conversión de los sabios en aquellos primeros siglos. Así pues, si el método occidental robusteció y perfeccionó la vida interior del cristianismo, el oriental fue el que lo reconcilió con la ilustración pagana, y ensanchó los términos de su vida exterior. Uno y otro contribuyeron igualmente a la preponderancia de la teología en el mundo científico, cuyo mapa en el siglo III, fue descrito ya por un genio profundo en estas tres admirables líneas: la ignorancia domina en el gentilismo, la opinión y la duda en la herejía, la ciencia en la verdadera Iglesia de Cristo. 18. Y no se crea que los padres griegos, a manera de los filósofos gentiles, se perdieran en la aridez insoportable de la contemplación filosófica, olvidando su principal objeto. No, que la teología no vino solo a dominar los entendimientos, sino muy principalmente a conquistar los corazones. ¿De qué sirve la enseñanza del maestro, si no logra mejorar las costumbres del discípulo? Por ventura la sabiduría que asiste al trono del Altísimo, descendió a la tierra solo para manifestar su influjo en la mitad menos importante del hombre. Cuando la ciencia va acompañada de un corazón corrompido, sus luces se convierten en un fuego devorador que todo lo abrasa y consume. Las generaciones guiadas por estos sabios del infierno, ocuparán siempre en la historia páginas tristes de luto y desolación, porque el sabio corrompido se envanece, se levanta lleno de soberbia y cree haber nacido tan libre como el asno de las selvas. 19. Precisamente cuando vive más cautivo y sujeto a la más dura tiranía, pues su entendimiento exaltado cuando muere el corazón, destruye la libertad natural, con todas las armonías que en ella colocó la mano del Omnipotente. Ningún sabio de la tierra podrá jamás alcanzar la perfección de entendimiento y los torrentes de luz natural, en que por su condición propia, vive la sustancia angélica, y sin embargo el ángel rebelde, según la expresión bíblica, es el príncipe de las tinieblas, y todavía llora el hombre las funestas consecuencias de la primera lección que le oyó explicar en su cátedra del paraíso. Insistimos en esta idea y queremos que en ella se fije muy particularmente la atención, porque ella forma el carácter propio de la teología, y la separa, como un abismo, de todas las ciencias paganas. 20. Que el paganismo científico, rompiendo las analogías de la razón con la fe, o lo da todo a la primera negando la segunda, y entrega el mundo a los excesos del racionalismo, o marcha en sentido inverso y se pierde en el fanatismo. En ambos casos se dirige al entendimiento, ensancha los horizontes del orgullo, y concluye siempre por hacer peores a los que ya eran malos. Pero la teología obra de muy diversa manera, se funda en la humildad, comenzando por el símbolo que es la síntesis dogmática, sobre la cual viene primero la acción de Dios, que revela la verdad por medio de la Iglesia, y forma la teología, y luego la razón que la descompone y desenvuelve en una escala siempre gradual, y forma la filosofía. La primera representada por la oscuridad, obra por la autoridad, la segunda representada por la luz procede por el razonamiento y la evidencia. Estas dos acciones tan diversas en sus procedimientos, caminan juntas y en santo consorcio hasta realizar la perfección de la inteligencia por la verdad, pero ni la una ni la otra merecerán el nombre de ciencia cristiana, si no se completan por el amor, ese agente universal que todo lo transforma y renueva en Cristo, que en teología no se da el título de sabio a los utopistas y disertadores, sino a los que, completando la ciencia por la caridad que los dispone al sacrificio, continúan entre los hombres aquella prodigiosa vida del Maestro Divino, compendiada con laconismo sublime en estas dos palabras del Príncipe de los Apóstoles: pasó, haciendo bien. Per transit benefaciendo. Tal es el pensamiento que domina en todos los padres griegos como latinos de la época que vamos estudiando. Citaré solo dos nombres que reasumen toda la ciencia teológica del Oriente y el Occidente. El primero es Clemente de Alejandría, 21, que no solo cuenta a la caridad como el último grado de la ciencia, 22, sino que no concibe la filosofía, sin el cumplimiento de los preceptos, y la edificación del prójimo por la práctica del bien, 23, el segundo es ese Agustín que coloca en la humildad la vía única para alcanzar la ciencia, 24, cuya cumbre no se toca hasta que el alma del sabio esté dominada por la caridad. Per charitatem pervenitur ad plenitudinem scientia. Así fue como preparó la teología su gran victoria del siglo IV, que nunca ha debido atribuirse a un solo hombre, por más que el mundo cristiano haya hecho de ello un mérito a Constantino, y aún haya procurado cubrir sus vicios con un velo de gratitud. Hasta la ciencia pagana fue inoculada del influjo benéfico de la caridad, que si el estoicismo dominante en Roma, desde Séneca hasta los Antoninous, respira más nobleza que el entusiasmo del orgullo del fundador del Pórtico, y si deja entrever unas virtudes dignas y desinteresadas, que no conocieron Bruto ni Catón, fue porque el amor del prójimo, ese complemento de la ciencia cristiana, había penetrado hasta sus enemigos y los había vencido en sus mismas cátedras. 25. Y si la arrogancia de los sabios no pudo resistir el influjo teológico, ¿qué prodigios no haría la doctrina de la caridad enseñada y practicada en un pueblo desgraciado, cuyas 2/3 partes gemían en los horrores de la esclavitud? Era el primer día del cristianismo y un esclavo fugado y delincuente, vuelve a la casa de su señor,
seguro con la fianza y recomendación de un teólogo. ¿Y qué recomendación, señores? Si juntáis en uno todos los esfuerzos de la antigua filosofía por mejorar la condición del hombre, nunca la veréis remontarse al más sencillo pensamiento de ese Pablo en su epístola a Filemón. En cuanto a la filantropía moderna, deberá avergonzarse siempre que la teología le recuerde aquella página brillante de su historia. Y la dignidad del hombre perdida en la noche del paganismo no fue recuperada por los actos y por las doctrinas de los teólogos de aquel tiempo. Un emperador gentil había dicho que los pobres y desvalidos eran una carga insoportable. No ubis grave sant. La teología, traída a la tierra por el que no tuvo donde reclinar su cabeza, buscó a los pobres para evangelizarlos, los elevó a la condición de hijos de Dios y acudió a su infortunio, recordando a los ricos la sublime doctrina desconocida del mundo antiguo, olvidada del mundo moderno y contenida en aquellas palabras del Evangelio: desgraciados los que ríen. Felices los que lloran. Hasta los espectáculos del circo fueron para los teólogos cátedra permanente donde enseñaron al hombre su dignidad perdida. Estudiad sino la historia de cualquier mártir. Contemplad a ese Ignacio el Teóporo en presencia de los leones en las fiestas sigilarias, y comparad la majestuosa grandeza de su frente venerable con la increíble prostitución de aquellos infelices condenados a divertir a un pueblo insensato, y a quienes se impone el horrible sarcasmo de inclinarse ante el tirano y saludarle con respeto diciendo: César, moriturite salutant. La mujer pagana considerada siempre como cosa constituida en perpetua tutela, sin derecho sobre sus hijos, desheredada por las leyes, 26, jamás se la ve figurar en primer término, sino en las prostituciones de Corinto, o en los nefandos crímenes que para la comida de Tigelino se verificaron en el estanque de Agripa. Quien sino la teología levantó a la mujer a la categoría de criatura racional, y aún la colocó sobre todo lo creado, haciéndola capaz de la maternidad de un dios. En adelante no será esclava, que si la mujer, como dijo un teólogo, no fue tomada de la cabeza del hombre, para que no lo domine, tampoco se formó de sus pies para que no sea pisada, sino del costado para que le ayude en sus fatigas y le sostenga en sus quebrantos, adjutorium simile sibi. Una vez restablecidos los derechos del hombre y la mujer, quedó santificado el matrimonio, representado en la unión de Cristo con su Iglesia, se condenó la avaricia, esa puerta falsa abierta por un emperador romano, 27, en el majestuoso alcázar del amor conyugal, y la unión indisoluble de los consortes, desterró el divorcio, el concubinato, y la prostitución, plagas de las sociedades antiguas, ángeles exterminadores de algunas sociedades modernas, 28. Si a estas brevísimas consideraciones pudiéramos añadir el cambio que verificó la teología en la doctrina de la patria potestad y en la dulcificación de las leyes penales, y su acción constante y regeneradora sobre todos los puntos del derecho público y privado, 29, sería preciso convenir, en que los teólogos llevaron a la legislación la justicia y la equidad buscada en vano por eminentes jurisconsultos entre las fórmulas del derecho antiguo emoticono cara triste 30, y que ellos desarrollaron los principios verdaderos, sin los que el derecho no hubiera podido salir de las andaderas de la infancia, 31. Hagamos aún la última comparación entre el paganismo y la teología en todo el primer periodo de sus combates. ¿Qué fue la ciencia pagana en aquel tiempo? ¿Qué hombres produjo? ¿Qué genios recibieron en ella sus inspiraciones? El intuitismo oriental dominaba a los sabios de la Grecia en las escuelas de Alejandría, en cambio los orientales salían de su eterna inmovilidad, recibiendo de los griegos su método, sus procedimientos lógicos, su racionalismo, y mientras el occidente, despreciando las sutilezas filosóficas, se entrega a los extravíos del corazón en el más degradante positivismo, los pueblos bárbaros conservan en el endurecimiento de su clima, y envuelta en la más grosera ignorancia, aquella rusticidad de ideas y costumbres primitivas que son la condición de todo pueblo virgen. Tal es el verdadero cuadro de la ciencia pagana en todo aquel tiempo. Su filosofía puede reasumirse en el neoplatonismo con su inmediata intuición del absoluto por el éxtasis, su mundo salido de Dios por irradiación, y su transmigración de las almas a diversos cuerpos, para expiar sus crímenes. Agréguense las ridículas importaciones del judaísmo con su cábala alegórica y artificial, y tendremos una idea exacta de los únicos progresos científicos de las escuelas de Alejandría, 32, en cuanto al occidente es cierto que el estoicismo ocupó las cabezas de algunos sabios, pero la verdadera filosofía de Roma fue la de Epicuro, cuyo retrato, ya desde los tiempos de Cicerón, se veía en todas partes, en el anillo del mancebo como en el pecho de la matrona. Intabulis, impoculis, inannulis. Su jurisprudencia, si exceptuamos el periodo brillante de Salvio Juliano, Pomponio, Gallo, Paulo y Ulpiano debido a la influencia cristiana en la doctrina estoica, se la verá siempre pobre, materialista y atea. No sería difícil citar disposiciones legales del siglo III, que son un verdadero retroceso comparadas con las que sobre los mismos puntos consignaron las leyes de las 12 tablas. Su política, no supo más que colocar sobre el trono una serie de monstruos, que, sin excepción de los llamados, las delicias del género humano, fueron el terror del mundo y la vergüenza de la historia, 33. La literatura romana en visible decadencia desde el siglo I, apenas da señales de vida en el segundo, y hasta la protección que se la dispensó bajo el gobierno de Adriano, contribuyó a su muerte definitiva, cediendo el puesto a la frivolidad y al charlatanismo griego, que dominante en la corte, se extendió a todas las provincias del imperio. Los arcaísmos, los neologismos griegos, el amaneramiento y estudiada afectación de aquellos escritores corrompieron de tal manera la majestad de la lengua patria, que ya en el siglo III no se podía entender, sin un estudio especial,
el texto de Cicerón. Sorprendente fenómeno que se ha repetido más de una vez en la historia del mundo, y cuya explicación consignaría por extenso, si cupiera en los límites que estrechan por todas partes este pequeño trabajo. El paganismo que tuvo filósofos profundos, grandes políticos, eminentes jurisconsultos, inspirados poetas y oradores elocuentes, no puede presentar un solo hombre en los 5 siglos del imperio. ¿Y sabéis por qué? Porque el paganismo nace y crece lozano bajo ciertas condiciones, fuera de las cuales su ciencia muere y se agotan las fuentes de su inspiración. Planta miserable de la tierra nutrida por el egoísmo, se desarrolla en la prosperidad, pero se marchita a los primeros impulsos de los vientos de la contradicción. Por eso aquel gran pueblo romano empequeñecido desde las guerras civiles, perdió hasta el sentimiento del amor patrio, cuando fue encadenada su libertad por los tiranos del imperio. Al contrario, la teología, venida del cielo, se acomoda bien a todos los tiempos y lugares, crece y se multiplica, cualquiera que sea la condición de los terrenos, y aún se puede asegurar que sus frutos son más sazonados y abundosos en la ignominia de la cruz que en la deslumbrante gloria del Tabor, que la Iglesia cristiana es el incensario de oro en que arden perpetuamente las virtudes en el fuego de la caridad. Si lo dejáis en calma y reposo, quizás la ceniza cubrirá su fuego santo, pero sí. Una mano violenta lo agita con toda la furia de Satanás, el fuego reaparece y el mundo se llenará del buen olor de sus perfumes. Así sucedió en aquellos tiempos de persecución. Mientras el paganismo antiguo envuelto en su estéril ignorancia, rodaba al sepulcro sin que ninguno de sus hombres pudiera separarlo de la fatal pendiente, la teología nos presenta una serie infinita de varones eminentes en todos los ramos del saber. Entonces florecieron en la Iglesia oriental, ese Justino el mártir platónico, Tito Flavio Clemente, más 216, director de la Escuela Catequística de Alejandría. Sus Misceláneas, 34, enciclopedia monumental de todos los conocimientos sagrados y profanos, fueron el primer paso hacia el sincretismo científico universal, que debía desarrollar el profundo Orígenes, 185 a 254, aquel hombre maduro desde la niñez según la expresión de ese Jerónimo. Sucedió a Clemente en la dirección de la escuela donde enseñaba con las ciencias sagradas la gramática, la retórica, las matemáticas y la música. La obra, sobre los principios, 35, le valió la gloria de ser el primero que redujo a sistema la doctrina cristiana. Sus trabajos sobre la crítica, exegética y filología bíblica no encontraron imitadores, hasta que después de 1200 años, un pueblo engrandecido por la influencia de un siglo teológico, publicó una políglota complutense. La enseñanza de Orígenes fue la que formó a Heraclio y Dionisio, patriarcas de Alejandría, al ciego Dídimo, 313 a 398, y a ese Gregorio de Nacianzo, 329 a 389, que reuniendo a la humildad más profunda y a la más ardiente caridad todos los conocimientos de la ciencia sagrada, de la filosofía y de la bella literatura, mereció bien el sobrenombre del teólogo con que le honró su siglo y le ha distinguido siempre la Iglesia. No es posible examinar aquí las bellísimas páginas en que este humilde sabio derrama la luz en los entendimientos y el consuelo en los corazones, pero y me permitirá, en gracia de la juventud que me escucha, que dé un lugar en este escrito, a la bella pintura que hace el mismo santo, de su amistad con un condiscípulo, y de la conducta que observaban durante el tiempo de sus estudios. Entrambos, dice ese Gregorio, teníamos un mismo objeto, entrambos buscábamos un mismo tesoro, que era la virtud, nosotros tratábamos de hacer nuestra unión eterna, preparándonos a la inmortalidad bienaventurada, uno a otro nos servíamos de maestro y de ayo, exhortándonos mutuamente a la piedad, ningún comercio temamos con aquellos compañeros nuestros, cuyas costumbres eran desarregladas, y no frecuentábamos sino la sociedad de aquellos que por su modestia, su circunspección y su sabiduría nos podían sostener en la práctica del bien, sabiendo que los malos ejemplos son como las enfermedades contagiosas, que se comunican con la mayor facilidad. No conocíamos en Atenas más que 2 caminos, el de las iglesias y el de las escuelas, y por lo que hace a los que conducían a las fiestas mundanas, a los espectáculos y a las reuniones profanas, los ignorábamos absolutamente. El condiscípulo de quien habla ese Gregorio en este modelo bellísimo de las costumbres de los estudiantes cristianos era ese Basilio el Grande, 330-379, patriarca del monacato en el oriente y cuya sola presencia hizo temblar a más de un tirano. S. Atanasio, 296 a 373, el héroe de la Fenicena, explicó el misterio de la Santísima Trinidad. Su solo nombre traerá a la memoria aquella vida del interés más dramático, aquella firmeza de voluntad que le hizo triunfar de la perfidia arriana y de la persecución de 4 emperadores en una lucha no interrumpida por el espacio de 40 años. S. Juan Crisóstomo, 347 a 407, es la última lumbrera de la época en la Iglesia de Oriente. Sus sermones y homilías son el tesoro más abundante de la elocuencia cristiana, que superior desde el principio a la antigua de Grecia en ideas y en sentimientos, la igualó, si no la superó también, en la belleza de las formas. Al contemplar el vuelo sublime de la razón cristiana bajo la influencia teológica en los padres griegos, se ve que solo ellos pudieron desmentir la exactitud de aquella reconvención de los sacerdotes de Memphis a los antiguos griegos cuando iban a Egipto buscando la sabiduría: oh griegos, todos sois unos niños, no hay un anciano entre vosotros, vuestro ingenio es eternamente mozo. 36. En el mismo periodo ilustraron a la Iglesia latina ese Ireneo de León, 130 a 202, Tertuliano, 160 a 220, el más vigoroso apologista de la religión cristiana.
Su Inmortal, apologético, es todavía la primera obra de su género. Ese Cipriano de Cartago, 200 a 258, imitador de Tertuliano que le servía de maestro, Arnovio de Sicea, Lactancio, 245-325, el Cicerón cristiano, ese Jerónimo, 340-420, profundo en la exegesis bíblica, como en la polémica, historiador, filósofo y teólogo respondía desde la soledad de Belén a las consultas que le dirigían los sabios de su siglo desde todos los ángulos de la tierra. Crítico sagaz, moralista severo, conocedor de las lenguas orientales y versado en la lectura de todos los clásicos griegos y latinos, mereció con justicia la definición que le dedicó ese próspero en el siguiente disticho. A Hebreo simulet graiolatio que venustus. Eloquio, morum exemplum, mundique magister. S. Ambrosio, 340 a 397, el catequista de S. Agustín, célebre no solo por sus escritos, sino por el celo con que defendió la causa de los pueblos, cuando impuso a Teodosio la excomunión como reo de homicidio por la matanza de Tesalónica, y de la que no le absolvió sino después de la penitencia pública, obteniendo antes una ley, por la que se mandaba suspender la ejecución de la pena capital, hasta un mes después de pronunciada la sentencia, para que la ira, decía el santo obispo, no ocupe jamás el puesto de la justicia. S. Agustín, el ingenio más grande de los tiempos antiguos y modernos, refutó el maniqueísmo, avergonzó a los donatistas en las conferencias públicas de Cartago, y desentrañó las más profundas cuestiones de la gracia divina en sus combates con el deísmo pelagiano. Dio los últimos golpes a la religión pagana y a todos sus sistemas filosóficos, fue el primero que habló metafísica en lengua latina, y creó la filosofía de la historia, trazando la marcha de la humanidad, y fijando las leyes que presiden a su providencial destino. ¿Qué sabio ha descollado en los siglos posteriores que no deba alguna inspiración a la ciencia universal de ese Agustín, marcada en sus voluminosas obras con el sello de la más profunda metafísica? La teología que recurrió en el siglo IV a las formas aristotélicas contra las sutilezas arrianas, volvió a inclinarse al platonismo bajo la acción de ese Agustín, que jamás perdonó al filósofo de esta gira, el haber bebido en sus categorías la mayor parte de sus primeros errores. 37. Con ese Agustín concluye el gran periodo teológico, cuya comparación con el paganismo, me propuse en el principio. El racionalismo pagano, desviándose poco a poco de las tradiciones primitivas, olvidó hasta las verdades que son el patrimonio de la razón natural, envejecido en su última época, y ayudado del genio práctico del pueblo romano, hubiera concluido con el mundo por la más espantosa disolución de las costumbres y de todos los principios religiosos y sociales, si la teología no se hubiese presentado en aquella oportunidad, reconstruyendo el edificio ruinoso, con sus doctrinas y enseñanzas acerca de Dios, del hombre y del mundo. Penetró en todas las provincias del imperio, revistiéndose de formas múltiples y variadas, para acomodarse al genio de cada pueblo, pero en todas partes fortificó a la razón del hombre, y la enderezó a su verdadero objeto, en todas partes fundó la ciencia en la humildad y la perfección o con la caridad. Sublime doctrina que, predicada en un pueblo de esclavos, arrancó la podredumbre y la corrupción de aquellas costumbres públicas y privadas, justificando siempre la palabra que dijo Cristo a sus apóstoles: vosotros sois la sal de la tierra. El paganismo había muerto, no puede presentar un solo hombre en los siglos del imperio, mientras la teología ofrece una serie de sabios de todo género, en Oriente como en Occidente, cuyo mérito es indisputable, y crece hasta un punto que jamás se apreciará bastante, aunque se quiera olvidar la circunstancia de que esos genios fueron los encargados de cultivar la viña del gran padre de familias, en lo más crudo del invierno. Sensible es, Sr. Ilmo, que la naturaleza de este discurso nos obligue a terminar aquí, y no nos permita acompañar a la teología cuando salió de Roma, y desarmó frente a sus murallas la cólera del bárbaro Atila, ni cuando puso al abrigo de los monasterios los restos de las ciencias y de la civilización, salvándolos de aquel diluvio que asoló todos los pueblos del occidente, cuando la barbarie rompió sus diques en las selvas y en las montañas del norte. Sensible, que no la podamos seguir en sus grandes creaciones de la Edad Media, cuando vivificó a la filosofía escolástica, y elevó a la razón cristiana hasta los límites del mundo angélico en Tomás de Aquino, inspiró el genio cristiano erigiendo las catedrales, fundó las universidades y colegios, y trajo sobre la Europa la aurora de la civilización con la época del Renacimiento. Pero más sensible aún, que no podamos admirar sus esfuerzos por salvar al mundo, en sus grandes combates con el protestantismo, esa última palabra de Satanás, que revestida sucesivamente de todas las formas de la impiedad, ha resucitado muertos de muchos siglos, y ha hecho reaparecer en nuestros días hasta el genio del antiguo Olimpo. Nuestro siglo respira paganismo por todas partes, tanta ha sido la manía de progresar, que al fin nos encontramos en los primeros tiempos, gracias a esa filosofía protestante, que tomando una dirección espiritualista, ha venido a parar a un horroroso materialismo que enerva las fuerzas del alma y seca todas las fuentes de la vida, porque la vida consiste en conocer a Dios y a Jesucristo a quien ha enviado. 38, y esa filosofía desconoce a Dios y niega a Jesucristo. Hoy, como siempre, la filosofía racionalista no ha podido formular más ciencia que el panteísmo, claro y desembozado en pocas ocasiones, vergonzante casi siempre y envuelto en ropajes de vaporosas teorías salpicadas de poéticas blasfemias. Su lenguaje incomprensible, se repite sin embargo por los caprichos de la moda, y no hay cosa más común entre nosotros, a pesar de nuestro buen sentido, que el ridículo charlatanismo de los que, impotentes ayer para comprender los rudimentos de las ciencias,
paseano y el manto filosófico con toda la gravedad de los pensadores alemanes. Sin duda la nueva ciencia ha robado su eficacia a la palabra de Lutero, cuya omnipotencia era tal, que tiene la virtud, decía el fraile apóstata, de convertir a los pícaros en santos y a los asnos en doctores. 39. Los oráculos pretenciosos de la escuela, aturden a el mundo para que se admiren sus nuevas doctrinas, desconocidas de los pasados siglos, y reservadas para estos tiempos, en que progresando la razón, casi ha llegado a su virilidad perfecta, y sin embargo no hay cosa más rancia que sus teorías, y estamos seguros, de que sin los sistemas de los pueblos orientales y su desarrollo en las escuelas de Alejandría, no figurarían en la filosofía moderna más de 4 nombres de los maestros más ilustres. ¿Qué sería, por ejemplo, del panteísmo subjetivo de Fichte, sin la actividad del yo de quien el budismo deriva todo conocimiento? La sustancia esencialmente causa de M.R. Victor Cassan no es aquel antiguo Brahm despierto del sueño divino y convertido en sustancia creadora e inteligencia determinada. Y ese mismo Brahm que mientras duerme es la sustancia primera, infinita, indeterminada y unidad pura, no ha dado a Hegel su idea pura y a Schelling su indiferencia absoluta. Que se comparen muchos capítulos de la gran blasfemia de Strauss, 40, con la contemplación del rabino Filón, y asombrará la desvergüenza con que se roban al judío alejandrino las ideas, los pensamientos, hasta las frases palabra por palabra. ¿Y qué diremos de las tendencias morales que el panteísmo quiere dar a la presente generación? Habla sin cesar de simpatía, unidad, fraternidad y progreso, mas no siendo en el fondo más que el materialismo y el ateísmo disfrazados, sobre él deben recaer todas las consecuencias de tan fatales doctrinas. Emoticono cara triste 41, por eso infatúa a los hombres predicándoles siempre sus derechos, y quitando de sus manos el gran libro con que los educó la teología, el libro de sus deberes, el catecismo de la doctrina cristiana. Desgraciadamente es preciso confesar que los últimos tiempos han sido calamitosos para los estudios teológicos, por eso ha podido medrar el panteísmo, y por eso vemos a nuestro siglo tan pequeño en medio de su grandeza, revolviéndose fatalmente en un materialismo pagano, que le impide llegar, a pesar de nobles y muy loables esfuerzos, al punto que le destinó la providencia. Vendrán otras generaciones, y alcanzarán la herencia que hemos despreciado. Entre tanto abrigamos la íntima convicción, de que la teología volverá a salvar el mundo como en todas las grandes épocas. Que el gobierno de SM proteja los estudios teológicos en los seminarios y en las universidades, que resucite el grande espíritu de la Escuela Teológica de España, y pronto serán curados los males de nuestro pueblo, porque Dios volverá a ocupar su santuario en el corazón del hombre. Sabios profesores de esta escuela, si el sacerdocio de la ciencia fue siempre santo por su objeto como terrible por su responsabilidad, jamás lo fue tanto como en las presentes circunstancias, en que vuestros esfuerzos han de contribuir a la reconstrucción del mundo moral por el triunfo de la verdad. Nunca olvidaréis las obligaciones que os impone el magisterio, para con Dios, con la patria y con la familia que os encomienda sus más caras esperanzas. Y vosotros, jóvenes alumnos, acudid al llamamiento de la ciencia, hoy os abre las puertas de su templo, saciad en sus fuentes purísimas vuestras almas sedientas de gloria. Tened presente que la sabiduría consiste en el temor de Dios, y la inteligencia en separarse del mal. 42. Concluyo deseando que grabéis en vuestros corazones las siguientes palabras de un teólogo, que a sus cualidades de santo y sabio, reunió la de haber sido en su tiempo el gran maestro de la Europa y el oráculo de toda su ciencia. Muchos, decía ese Bernardo, 43, desean saber, solo por saber, esto es una curiosidad torpe, otros desean saber por hacerse visibles, esta es una ridícula vanidad, y otros buscan la ciencia para venderla por dineros, por honores y dignidades, este es un comercio inicuo. Pero muchos desean saber para edificar, esto es caridad, y otros lo desean para edificarse a sí mismos, esto es prudencia. He dicho. Sevilla, 1 de octubre de 1860.